Buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre toda la verdad sobre el Imperio Español. Ya, se le llama Imperio Español al conjunto de territorios gobernados por las dinastías hispánicas, sobre todo entre los siglos XV y XIX. Se le ha conocido también por otros nombres: Imperio de España, Monarquía Universal Española, Monarquía Española o Monarquía Hispánica. El inicio del Imperio Español se ubica en el siglo XV, con la unión de la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando II de Aragón, mejor conocidos como los Reyes Católicos. En primer lugar, estos reyes querían fortalecer su dominio sobre el norte de África y utilizar sus puertos más cercanos para comerciar oro. Fernando e Isabel integraron sus coronas, pero no las unificaron. La nueva realidad política constituida no anuló las instituciones perjudiciales y legislativas propias de cada reino, ni supuso una inmediata unidad económica y social de ambos. Castilla y Aragón continuaron siendo dos realidades políticas independientes, con sus órganos de gobierno y sus respectivas posesiones territoriales. Tras siglos de ocupación romana y musulmana, en el siglo XV la mayor parte de España era devotamente cristiana y se encontraba gobernada por dos grandes reyes católicos. Cuando en 1493 el Papa dividió el mundo y otorgó América o el Nuevo Mundo a los españoles, su tarea era la conversión. En el proceso, España se elaboró una mala reputación con su brutal inquisición y su explotación de los pueblos indígenas. No había nada que los españoles no hubieran hecho por conseguir lo que querían. La riqueza otorgada por el Nuevo Mundo, después de que Isabel patrocinara el viaje de Colón, que hasta allí daría paso a una era dorada para España, la cual no solo se convertía en la nación más poderosa de Europa, sino en una superpotencia global que presumía de ser el imperio donde nunca se pone el sol. Fue el primer imperio comercial a escala global que conoció el mundo. Ávila, conocida por ser el corazón de la antigua España, se conocía por ser la fortificación más completa de España. Sus obras comenzaron en el año 1090, pero una parte de ellas se realizaron durante el siglo XII. Esta muralla se extendía a lo largo de 2,5 km, encerrando un área de 31 hectáreas con una medida de 12 metros de altura, una fortificación que incluía 8 monumentales puertas, 88 torres y más de 250 torretas. A mitad del siglo XV, Isabel era la reina de Castilla y en 1469 se casó con Fernando, rey del vecino Aragón. Juntos estos monarcas católicos crearon un nuevo Estado español y también presidieron la brutal y sangrienta Inquisición que persiguió a judíos y musulmanes y acabó expulsando a miles de personas de sus tierras. Cuando la Inquisición se introdujo en España en la década de 1470, tuvo que adaptarse a contingencias muy específicas, pero su población multicultural y multireligiosa era muy distinta a la del resto de Europa. La Inquisición fue uno de los instrumentos estatales más importantes del Imperio Español. Se empleó para controlar a la población e imponer la ortodoxia religiosa. Precisamente para inspirar esa ortodoxia religiosa entre los españoles, celebran rituales públicos en ceremonia llamados autos de fe, en los que la fe católica era proclamada y celebrada. Bueno, con esa pequeña introducción pasamos a explicar lo que sería el sistema de castas de español. El sistema de castas de español fue y probablemente sigue siendo un concepto historiográfico, según el cual el Imperio Español, durante la administración de sus posesiones de América, habría clasificado a las personas por razas y cruces étnicos para organizar un sistema social estratificado. En la presente investigación nos plantearemos si realmente existió este sistema de castas. A más de eso, resolveremos dudas y aclararemos que la historia española no es como siempre nos la contaron. Tal vez los españoles no son los malos de la historia,
Te invito a que lo averigües con esta pequeña investigación. El objetivo de la presente investigación es resolver dudas acerca del Imperio Español y romper los mitos que nos han contado sobre el mismo. El sistema de castas desde un principio estableció una pirámide en donde en su vértice superior se ubicaban los españoles nacidos en España y en la parte más baja, en la base que se sostiene este orden social, estaban los anahuac. Debajo de los gachupines estaban los españoles nacidos en México, aunque eran hijos de padre y madre nacidos en España. Por el solo hecho de nacer en el anahuac, pasaba a segundo nivel. Los criollos no podían acceder a los puestos más altos del poder político, militar y económico y religioso, que era reservado solo para los gachupines. Después le seguían los mestizos, generalmente de padre español y madre indígena. La violación sistemática y sin ninguna pena legal de las indígenas a manos de los españoles desde los primeros días de la conquista se tomó como un derecho inobjetable de los vencedores sobre los vencidos. Después siguen los negros, pues como eran secuestrados de África, su costo les permitía tener un nivel alto entre los de abajo. El sistema de castas, como lo sabemos, es un tipo de mecanismo para dividir grupos sociales, pero realmente los españoles utilizaron esto. Conforme a mi investigación fui comprendiendo y descubriendo que el sistema de castas no era aplicado o no era aplicado del todo, ya que he investigado que algunos africanos en aquella época eran personas libres. Prácticamente la calidad no era lo que importaba, pero sí importaba y mucho en el siglo XVII, como en el XVIII y como en el XX y el XXI. Importaba si eran más ricos o más pobres, si se consideraban de alcurnia, pertenecientes a grupos privilegiados, o eran simple masa de trabajadores. Es decir, la situación social, el prestigio familiar, el reconocimiento profesional, la honestidad acreditada y a veces también el color influían para el reconocimiento. Los hijos legítimos y los ilegítimos estaban en proporciones muy parecidas entre los españoles y las castas. No es aquello de que las negras y las indias eran violadas sistemáticamente. Las españolas también tenían hijos ilegítimos porque al estar casado podían aportar algún beneficio a los que tenían una herencia. Conforme a mi investigación, he comprobado que la corona inca nunca fue desplazada por la española, sino más bien los españoles reconocieron a los antiguos reyes. Así, ellos mismos siguiendo la secuencia de su mandato como el rey Carlos V, que fue el 15º rey de los incas, ganándose el respeto de los incas, reconociéndole y obedeciéndole como a sus antecesores y tratándolo no como un rey, sino como un inca más. He podido corroborar que el sistema de castas no fue como nos lo plantearon, ya que existían incas, incluso mulatos, que eran libres y no reprimidos como nos lo hacían creer. He concluido que las mujeres sí fueron un gran pilar para el Imperio Español, ya que muchas impulsaron, incluso fundaron hospitales y orfanatos, incluso muchas de ellas fueron a la guerra. Muchas de ellas fueron comandantes de hombres españoles y saliendo victoriosas y orgullosas de su comando. Puedo hacer mención de la Malinche, emisaria, traductora, guía y consejera de Cortés, sin la cual su empresa habría sido imposible. En fin, como conclusión de la investigación que realicé, puedo decir con las pruebas escritas en el mismo que la historia española no es como nos la contaron en la escuela o en el colegio, sino más bien es todo lo contrario, ya que los españoles nunca nos quitaron, más bien nos acogieron en su cultura, nos enseñaron muchas cosas y además de eso se ganaron el respeto de los mismos incas, haciendo mención y como prueba, él como los habitantes incas respetaban al rey Carlos V como si fuera otro inca más.
Para terminar, puedo concluir y decir que me parece mal que en la escuela, en el colegio, no nos enseñen la verdad sobre la conquista, sino más bien toda una falacia de historia, insultando a la misma ya que deberían enseñarnos toda la verdad como es. Muchas gracias.